Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, aunque te digo la verdad, un Sí. poco confundido y al mismo tiempo fascinado por esta nueva caja de Pandora que se ha abierto en torno al caso Ayotzinapa, a partir del informe eh, primero tachado, luego sin tachar, de el, en fin, la Comisión para la Verdad y el Acceso a, a- a la verdad de Ayotzinapa. Eh, Estamos en una gran discusión sobre, y una gran confusión también sobre la veracidad, la profundidad, la, la calidad del informe, en una gran discusión sobre si debió o no difundirse la versión no testada. Pero lo cierto es que independientemente de lo que se juzgue respecto de la validez de esto que ha sucedido, lo que estamos viendo, Joaquín, es un gobierno, un presidente como atrapado entre entre dos versiones o entre dos realidades documentales. Y una es obviamente la verdad histórica del procurador, del exprocurador Murillo, y otra es la que trae el informe hecho por el subsecretario Encinas, que era el jefe de esta comisión. Bueno, independientemente de lo que podamos juzgar respecto de la verdad de las cosas, yo lo que quisiera, me parece interesante, es distinguir cuáles son realmente las diferencias, porque sí las hay, entre las dos versiones. Y yo creo, Joaquín, que independientemente de si están probados los hechos, de si los documentos están sujetos a duda o no, hay en las dos versiones dos grandes, enormes diferencias. En la versión que está circulando del nuevo informe de Ayotzinapa, aparecen dos elementos fundamentales que no estaban, desde luego, en la primera versión. Y el primero es la complicidad del ejército, del batallón de Iguala, de el jefe del batallón Iguala y sus mandos con los delincuentes y con el proceso de captura eh, y posteriormente de el asesinato de 6 de los jóvenes que estaban vivos después de la noche trágica de Iguala, y después, sobre todo, con el encubrimiento y la manipulación de los cuerpos o de los restos de los cuerpos que habían matado y descuartizado los distintos grupos de Guerreros Unidos. Aparece con bastante claridad la vinculación de la gente del batallón, creo que es el batallón 27 de Iguala, Así es. en toda la operación, y después, muchos días después, en el encubrimiento y en el manejo de los cuerpos y en llevar y traer los cuerpos de un lado para otro. Y en la comunicación directa del capitán Crespo y del coronel, entonces Rodríguez, con los jefes de las bandas de Guerreros Unidos. Este relato de complicidad, digo, independientemente de la calidad de los documentos que lo prueban, un elemento fundamental de diferencia. Y un segundo elemento fundamental de diferencia es que en este informe de la comisión, del nuevo informe sobre Ayotzinapa, aparece muy claramente presentada la hipótesis o la narrativa de cómo desde el principio la Procuraduría, a través de Tomás Herón, va a construir una historia que es la que va a ser después la verdad histórica, pero que no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió esa noche, que está ocultando fundamentalmente, por cierto, la complicidad del ejército y está buscando como, digamos, chivos expiatorios o delincuentes menores o responsables menores para eliminar a los mayores.
Entiendo que esta mañana, en su informe, el grupo, el GIE y el Grupo Internacional de Expertos, ha hecho todavía una posición mucho más fuerte respecto de la complicidad del ejército. Y al mismo tiempo, en su conferencia de la mañana, el presidente ha defendido al general Cienfuegos, que era el secretario en la época que esto sucedió en Iguala, como defendiendo también a la corporación. De manera que el nuevo informe que genera este gobierno, culpa al ejército y culpa de encubrimiento al gobierno anterior, al gobierno de Peña Nieto. Pero el presidente López Obrador no puede darle un seguimiento completo a esa versión y parece estar, digamos, entrampado entre lo que indicaría que debe hacer este informe, que es investigar y procesar a los militares involucrados y a los funcionarios que hicieron el encubrimiento. Y está como en un enredo enorme, tratando de encontrar un equilibrio de cómo salir de este veredicto del nuevo informe que lo llevaría pues a eso, a enjuiciar al ejército por complicidad criminal y al alto nivel, a los más altos niveles del anterior gobierno por encubrimiento de Estado. Y este es el momento confuso, difícil y muy tenso en que estamos. No sé cuál sea tu impresión. Me parece que el presidente no está pudiendo encontrar, digamos, el camino claro para resolver este asunto. No, Héctor, lo que pasa es que no hay un camino claro para resolver este asunto, sobre todo con el compromiso, los compromisos que asumió como precandidato y luego como presidente electo con los padres de Ayotzinapa, diciendo que iba a llegar al fondo, que se iba a saber la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Porque pues estamos hablando ahora esto de que dice el grupo de expertos independientes, de que pues estuvieron vivos por lo menos los estudiantes hasta el 4 de octubre. Y yo pregunto, ¿y dónde estuvieron desde la noche del viernes 26 de septiembre hasta el día 4 de octubre? ¿Dónde los tuvieron? No hay respuesta para eso, como para muchas otras cosas, no hay respuestas. Lo que hay es pantallazos de mensajes cambiados en celulares de los delincuentes con entre ellos y en varios momentos con el capitán Crespo y en algún momento con el coronel del batallón. Y desde luego con el alcalde Abarca, que parece ser el gran jefe de la banda de todo lo que pasó ahí. Entonces, independientemente de los detalles del asunto, aquí el problema para el gobierno es si quiere realmente cumplir su promesa de esclarecer lo que sucedió, tendría que seguir lo que le dice el informe que el propio gobierno encargó y puso en manos del subsecretario Encinas. Y lo que le dice este informe, sin juzgar sobre la veracidad de lo que está diciendo, es que debe de investigar la complicidad del ejército, es decir, debe investigar al ejército y debe investigar el encubrimiento de Estado. Ninguna de esas dos cosas está haciendo el presidente, porque las dos representan, me imagino, un conflicto político que no quiere asumir, por lo menos en estos días. Y ese es el momento en que estamos. Ayotzinapa vuelve a ser una zona de confusión, una zona de versiones, de infinita información, como dice Leo Zuckerman, que no nos conduce a tener una visión clara de las cosas. Entre más información hay, más preguntas por responder, y todo pinta para que este caso acabe siendo, como otros de nuestra historia, un enorme jeroglífico lleno de visiones trágico primero, en el que nos cuesta mucho trabajo, o no sé si imposible, establecer la verdad
o algo parecida razonablemente, sólidamente a la verdad. Y estamos otra vez en lo que cree cada quien, la parte de los informes que cada quien niega o que cada quien cree. Otra vez en un gran enredo, y han tardado 4 años para volvernos a poner en esta pues duda gigantesca de un acto que entre más lo piensa uno, más atroz parece. Sí, fue atroz desde el principio, Héctor querido. Lo que pasa es que, como ocurre siempre en todos los candidatos de oposición, una cosa es juzgar, criticar y prometer como candidato desde la oposición, y otra cosa es cuando llegas a ejercer el gobierno y te das cuenta que pues son dos mundos diferentes, en donde lo ideal era lo de antes, estar en la oposición y no estar en el gobierno, Pues sí, sobre todo en este caso donde no pueden resolver nada. como dicen, Joaquín, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, el borracho tiene todo a su disposición y el cantinero es el que tiene que controlar al borracho. Entonces, el tema es que en este momento el presidente está en el papel de cantinero y tiene la cantina llena de gente a la que ya se le pasaron las copas hace rato. Y todos opinando y diciendo que tienen razón. Así es. Por eso En digo, fin. deslindemos de si es verdad o no es verdad y digamos que estas son las dos diferencias importantes que hay en este momento en la discusión. La complicidad criminal del ejército y el encubrimiento del antiguo, del anterior gobierno del caso de Ayotzinapa. ¿Qué saldrá de esto? Pues veremos, porque hay mucha información todavía, mucha más, yo creo, que debe fluir de este caso. En fin, gracias querido Héctor, te mando un abrazo y nos vemos el jueves y también nos vemos el fin de semana en Monterrey. Cuéntanos qué va a pasar en Monterrey con la FIL, tu homenaje. En Monterrey, bueno, va a haber, con ocasión de que están republicando mis novelas, va a haber unas mesas ahí de conversación sobre lo que he escrito o lo que he perpetrado, como dice Borges, y van a hacer unas mesas de análisis sobre mi trabajo literario, sobre mi trabajo ensayístico, mi trabajo como historiador, mi trabajo como periodista, como analista y finalmente como intelectual público. Y esa es una colección de mesas que muy generosamente me ha ofrecido la Feria Internacional del Libro de Monterrey que coordina ahora Consuelo Sáizar. Y ahí estaremos, Joaquín, efectivamente, a partir el 8, 9 y el 10 de octubre. Pues ahí te acompañaré y te abrazaré, querido Héctor. Te mando un abrazo. Será un placer, Joaquín. Hasta luego. Que estés muy bien. Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista y director de la revista Nexos.